Son las 12. Ahí no se está viendo. Ahorita, ya estás en vivo. ¿Ya? ¿Listo? Ok. Buenos días a todos. Qué gusto que nos acompañen este domingo. Estamos transmitiendo en vivo desde Restauración Misión Naucalpan, aquí en el Estado de México. Y te damos la más cordial bienvenida en esta tarde. Vamos a esperar que integren algunos miembros de la misión. Y mientras te voy a pedir por favor que abras tu Biblia en Isaías número 55. Si estás viendo que volteo para allá es que estoy viendo también la pantalla, el monitor. Así que ayúdame abriendo tu Biblia en Isaías 52. Buenas tardes a los que ya están llegando. Buen día, Israel Zúñiga. Qué gusto que nos acompañes. Vamos a leer la palabra en Isaías 55. Dice así: Oh, todos los sedientos, vayan a las aguas, los que no tienen dinero, vayan, compren y tomen vino, y leche sin dinero y sin precio. ¿Por qué gastan el dinero en lo que no es pan y trabajan por lo que no satisface? Escúchenme con atención y coman lo que es bueno, y su alma se deleitará con manjares. Inclinen su oído y vengan a mí. Escuchen y su alma vivirá. Entonces haré con ustedes un pacto eterno, la fiel misericordia de David. Estaba leyendo esta mañana este versículo y la invitación de Dios es que todos aquellos que estamos sedientos vayamos a las aguas. Y ¿sabes? Jesucristo es el agua viva. Y a lo mejor nosotros decimos, bueno, pues físicamente a lo mejor puedo tener sed y voy y me tomo un vaso. Pero cuando nuestra alma está sedienta, cuando nuestra alma tiene necesidad de esa frescura, de esa llenura, tenemos que ir a Dios. Y entonces dice la palabra de Dios: vayan a las aguas los que no tienen dinero, vayan, compren y tomen vino, y leche sin dinero y sin precio. El vino es ese símbolo del gozo, de la plenitud, de lo que Dios puede hacer con nosotros. Y ¿sabes? El ir a las aguas y el tomar lo que nosotros necesitamos de esa mesa que ya está servida para nosotros, eso no tiene precio. Solamente tenemos que ir y tomarlo, porque ya fue pagado todo en la cruz del Calvario. Y luego me brinco hasta, vamos en el número 2. ¿Por qué gastan el dinero en lo que no es pan y trabajan por lo que no satisface? Escúchenme con atención, dice el Señor, y coman lo que es bueno, y su alma se deleitará con manjares. A veces nosotros estamos preocupados por las cosas que a lo mejor tienen precio, pero el Señor nos dice, eso puede ser pasajero. Más bien, escúchame a mí, ven a mí, come de lo que yo tengo para ti. Inclinen su oído, dice en el número 3, y vengan a mí, escuchen y su alma vivirá. Entonces haré con ustedes un pacto eterno, la fiel misericordia de David. Y por eso estamos en la palabra en este día, queremos alabarle con nuestro corazón. Y gracias a Dios por las personas que se están uniendo en este día a la transmisión. Oramos por ti para que desde tu casa o desde el lugar donde tú estés, Dios te siga tocando, Dios te siga ministrando, pero sobre todas las cosas, para que vayamos y busquemos eso que no tiene precio, que ya fue pagado por nosotros y solamente tenemos que venir a la misericordia de Dios. Vamos a orar y vamos a darle la bienvenida este domingo al Señor a nuestras casas. Empezamos. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por este tiempo. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en aquel varón que sufrió todos los dolores por nosotros. Hoy queremos pedirte, Padre Santo, que tú vengas a cada hogar,
a través de la preciosa persona de tu Espíritu Santo, y que toque, Señor, las mentes, los corazones, los oídos, Señor, que nuestros ojos sean abiertos, Señor, para entender, Señor, tus propósitos, Señor. Hoy queremos alabarte, hoy queremos exaltarte, Señor, hoy queremos aprender de ti. Han sido días de trabajo, Señor, y donde hemos estado en las cosas, Señor, de casa, Señor, en las laborales, Señor, pero el séptimo día es para Jehová. Santo y agradable es este día para ti, Señor. Y hoy, Señor, decidimos venir contigo, Señor, y alabar tu santo nombre. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Sé bienvenido.
Bueno, buenos días a todos, qué bueno que nos acompañan en esta mañana. Gracias por estar cerca de ahí de su televisión, de su monitor. Vamos a iniciar en este día y vamos a darle gracias a Dios por todo lo que está haciendo. Y vamos a comenzar en este día, vamos a darle gracias a Dios. Vamos a orar para poder estar en este momento ahí en tu casa. Y vamos a pedirle a Dios que Él nos dirija en esta mañana. Padre, te damos gracias por esta mañana, por el privilegio de llegar a la casa de cada uno de mis hermanos. Te damos gracias porque tú nos has permitido, Señor, encontrar de tu palabra y el día de hoy, Señor, escuchar de ella, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo y te pedimos que sea tu presencia la que nos ayude a hablar de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues bienvenidos a todos los que se están sumando también ya en este momento. Me da mucho gusto que estén aquí con nosotros y pues dispónganse ahí a tener un tiempo de lectura con nosotros y vamos a empezar en esta hora, ¿sí? Vamos a empezar a alabar a Dios en cuanto a escuchar su palabra, porque escuchar su palabra también nos representa una alabanza con nuestra atención y con todo lo que nosotros hacemos, ¿ok? Bueno, el día de hoy hay este mensaje que vamos a tener, lo he titulado, así ahorita va a aparecer, es fe a la vista. Y no me refiero a un asunto de que podamos alcanzar a ver a la fe o que la podamos alcanzar a vislumbrar desde lejos. ¿Sabes? En nuestra vida siempre nosotros vamos a tener dos circunstancias importantes, que es la de lo que vivimos en la vista, lo que vivimos en la vida diaria y lo que vivimos en la fe. Pero hoy quiero hablarte un poco más acerca de la fe para entender de qué significa y por qué es tan importante en la vida de un cristiano tener fe y vivir con fe. Esa es una cosa muy importante. En ocasiones decimos, yo tengo fe en Dios, lo decimos como si dijéramos, yo creo que Dios va a hacer algo. Yo tengo fe que las cosas van a salir bien. Pero la verdad de las cosas es que la palabra fe tiene que ver con algo mucho más allá. Tiene que ver con que nuestra vida como cristianos no es una vida tradicional. Es una vida donde caminar a diario requiere estar firmes en lo que creemos. Requiere estar bien cimentados en la palabra que nosotros estamos creyendo de parte de Dios. Fe no es una esperanza de que ojalá y algo salga bien. Fe es firmeza en Dios. Fe es creer aquello que no vemos, llamarlo como si ya fuera. Y hoy vas a ver en tu Biblia, y aquí en la pantalla va a aparecer, pero eso que no exima que sigas con tu Biblia la palabra del día de hoy. Vamos a ver cómo la palabra fe involucra prácticamente toda la vida de un cristiano. Toda la vida de una persona es involucrada a través de la fe. Y esa parte es importante que tú y yo la podamos comprender y podamos entender de qué se trata todo esto de la fe. Así que primero que nada quiero comentarte algo. La vista, tenemos como seres humanos dos áreas importantes en nosotros. Tenemos por un lado la parte donde tenemos la palabra de Dios que nos ayuda a caminar y decimos que tenemos fe, pero por otro lado tenemos los sentimientos, las cosas que estamos viviendo a diario, es decir, lo que vemos muchas veces nos parece ser que contradice aquello que Dios dice que va a suceder. De pronto puedes tener una circunstancia difícil en tu familia, una circunstancia difícil en lo personal, y eso que tú estás mirando te hace creer que las cosas no van a salir bien, te hace pensar que las cosas no tienen una solución. Pero la Biblia nos enseña que debemos de tener fe. Y vamos a ver un versículo. Vamos a leer primero que nada Salmos 23, que va a aparecer ahorita, Salmo 23, versículo 4. Aunque lo tienes ahí, sabes que a mí me gusta mirarlo directamente en la Biblia. Dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Este versículo lo hemos leído muchas veces. Este versículo parece que nos resolviera el día o el momento difícil que estamos por vivir. Pero la verdad de las cosas es que para que tú y yo podamos andar así de confiados, como dice el Salmo 23, sin temer ningún mal, aun cuando andemos en valle de sombras, se necesita fe.
no es una frase que nos pueda ayudar a que todo parezca que todo va a suceder bien y que todo va a estar sin ningún problema. La verdad de las cosas es que la Biblia nos enseña que aunque andemos en valle de sombra y de muerte, en circunstancias adversas, dice, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Sí, tú estarás conmigo, pero yo debo de creer, debo de estar firme, que si Dios me permite atravesar por algo, si Dios me permite vivir algún momento difícil, como lo que hemos vivido en nuestro México en este año, en este mundo, ¿sí? Es porque Él va a saber que Él sabe que podemos salir adelante. Sin embargo, tu vida diaria tiene muchas luchas que tiene que resolver, tiene constantes circunstancias que tienes que ir brincando, y si no conoces a Dios o si no es Dios tu Señor y Salvador, va a ser mucho más difícil que lo puedas sortear. Generalmente tu vida va a tener problemas en lo social, en lo anímico, laborales, personales, familiares y en diversas áreas de tu vida. Y no quiero decir con esto que te estoy diciendo que te van a suceder problemas y que te va a ir mal porque te tiene que ir mal. No, simplemente hay cosas que tienes que ir caminando. Pero en la medida que conocemos más de Dios, vamos a poder crecer más en la fe. Vamos a poder crecer y darnos cuenta que nuestra vida debe de ser afirmada. Mira, sin fe no hubiera sido posible que todos los hombres de la Biblia, aquellas personas que tú lees, ¿sí?, que están ahí, Moisés, Abraham y todos los que vemos, pudieran llevar a cabo la obra que Dios les envió. Aquí vamos a ver cómo la Biblia nos va a enseñar que la fe es primordial para todas las áreas de tu vida. Los que estuvieron ayer en la clase de oración veían cómo mi esposa decía que dio varios versículos sobre cómo cuando oramos podemos hacerlo hincados, parados, levantando nuestras manos, cerrando nuestros ojos, sentados, en una diversidad de formas, pero no por buscar la más cómoda, sino porque prácticamente entendíamos que con todo nuestro ser, con toda la expresión de nuestro cuerpo, nosotros oramos, nosotros adoramos a Dios. Y de igual manera, la fe acompaña al camino del cristiano. En todas las áreas de tu vida se tiene que mostrar en quién crees y en quién estás firme. Esa parte es una de las cosas más importantes. Y vamos a establecer lo que dice la Biblia acerca de la fe. Un versículo que tenemos ya de suyo conocido, Hebreos 11:1. Este versículo yo te recomiendo que tú te lo aprendas si puedes de memoria, que tú te lo puedas poner como parte de esos versículos que forman parte de tu vida. Vamos a leer Hebreos 11:1 y dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y prácticamente te voy a invitar a que leas todo el capítulo 11 de Hebreos. Todo el capítulo 11 habla de no solo lo que es la fe, sino lo que las personas consiguieron a través de la fe. Entonces, hoy vamos a entender que la fe no es la forma de creer en Dios diferente a la que otros creen allá afuera. La fe no es tener esa esperanza, o como algunos le llaman en otros círculos, esa buena vibra y esa buena onda de que algo suceda bien, ¿sí? No es el ojalá y pase. La fe no es a lo mejor. La fe es la seguridad de lo que esperas. Y por eso hoy tú tienes que afirmarte en diferentes áreas y decir: yo estoy seguro que si soy cristiano no estoy en un camino equivocado, pero tampoco estoy en una religión que sea la buena en diferente de otras. No, estoy caminando con Cristo porque yo estoy seguro, estoy certero de que espero que Él va a venir un día y que Él ha escrito mi nombre en el libro de la vida porque yo le he confesado como mi Señor y Salvador. Yo creo que Jesús, a pesar de los problemas, me puede dar vida, me puede dar fortaleza. Entonces, no es a lo mejor, es una esperanza. Y quiero invitarte a que cada vez que leamos, fue por la fe o fue gracias a la fe, tú mismo entiendas en aquel lado en tu casa, leas esa palabra y digas: por la fe, es decir, por la certeza de lo que esperaban, hicieron tal cosa. Hoy quiero, como subtitulamos en esta predicación, le puse fe a la vista, o puedes entenderlo como fe para la vista. Porque la fe, muchas gracias, porque aquí nos ponen el título, la fe no es un asunto de tengo una fe allá que se ve de lejos, sino a mi vista, a la limitante de mi día a día, yo puedo estar diciéndole: Dios va a hacer algo que es importante.
La vista y la fe. Vamos a establecer qué quiere decir estas dos cosas muy importantes. La fe, ya te lo dije, no es una religión que tenemos, es una certeza de lo que esperamos, que a eso cambia todo el panorama. La fe es lo que abre el camino para que Dios haga cosas en nuestras vidas. La fe va a abrir caminos para que donde parece que no hay, donde parece que nada va a suceder, Dios te dice, tienes que seguir caminando. Dios te dice, se ve feo ese valle de sombras y de muertes, pero yo estaré caminando contigo y yo te digo que pases. Por la fe, Dios le habló a Moisés y él decidió dejar su parentesco, ir a una tierra que ni conocía, que ni sabía si de verdad. A lo mejor decía Dios, ¿para ti qué significa tierra que fluye leche y miel? Porque a lo mejor eso a mí no me conviene mucho. Yo estoy muy bien acá. Señor, ¿qué significa tierra prometida? Pues me la prometiste, pero yo no sé si me va a suceder bien. Y así muchas cosas, sin embargo, por la fe obedecieron, porque estaban seguros de aquel a quien les había llamado, de aquel a quien habían creído. Entonces, estaban seguros de aquel que era su Señor, su Salvador, y si Él lo decía, las cosas tenían que suceder. Es por eso que la fe baja del cielo a la tierra, delante de nuestra vista, aquello que es sobrenatural. La fe le dice a la vista, tú tienes siempre un limitante, hasta en lo físico, hasta en el campo visual de donde alcanzamos a mirar, a lo lejos y a lo cerca, pero la fe establece el reino de Dios en nuestras vidas. La fe nos va a dar alcances, nos va a dar una visión, nos va a hacer caminar en medio de lo que pueda parecer alguna locura, pero si Dios te dijo que lo hagas, lo vas a hacer. Noé construyó una arca en un lugar donde no había agua, en un lugar donde no había mar, en una región donde pues a lo mejor llovía o no llovía tanto, pero no como para construir un barco y de esas dimensiones. Pero por la fe, él creyó que Dios tenía ese compromiso de cumplir lo que él había ni siquiera prometido, le había ordenado que hiciera. Y fue por eso que anoche, cuando yo todavía estudiaba este tema, yo decía, no solo es la fe que tuvo Abraham, Moisés, Jacob o Samuel o Ana o cualquier otro tipo de personaje en la Biblia. La fe afecta para bien a todas tus generaciones. Si Noé no hubiera creído, su familia no se hubiera salvado. Si Moisés no hubiera creído por fe, no hubiera salvado todo un pueblo, ¿sí? No hubiera sido el salvador en ese momento como un libertador, como un pueblo, ¿sí? Entonces, Moisés y Abraham tampoco hubieran podido conseguir la palabra de Dios que se hubiera hecho realidad para sus vidas, ¿ok? Entonces, vamos a leer Juan 20:24, por favor. Vamos a leer Juan capítulo 20 y 24. Y aquí ya está ahí en la pantalla, lo pueden ver. Y luego dice, vamos a ver cómo, te voy a dar un contexto de este versículo. Estaban los 12 discípulos, Jesús ya había, en lo humano había fallecido y ya había resucitado. Pero este versículo nos puede enseñar cómo muchas veces nosotros podemos caminar con Dios, podemos decirnos cristianos, podemos estar viendo los milagros, podemos estar asistiendo a algún lugar y en nuestro corazón no tener fe. Este versículo ejemplifica muy bien lo que significa el tener fe y el andar por la vista. Y Tomás estaba ahí con los discípulos reunidos y les decía, bueno, si yo no veo, yo no voy a creer. Es decir, su fe se fundamentaba en poder mirar las cosas. Y vamos a leer aquí versículo 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos al Señor hemos visto. Ahí está el tema de la vista. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Versículo 26, yo voy a continuar en estos versículos. 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Cómo es posible que Dios, o bueno, sí es posible, pero cómo es posible que algún creyente
que había caminado con Dios, que había mirado los prodigios, las señales, la sanidad, viendo incluso cómo Jesús resistió el castigo y cómo murió y cómo luego después no encontraban el cuerpo y toda la cantidad de milagros que incluso no están detallados completamente en la Biblia, el 100% de las acciones que hubo. Y Tomás, había dos grupos de personas que habían mirado físicamente. Los discípulos le dicen, al Señor hemos visto. Pero recuerda que Jesús cuando se presenta o cuando se les aparece ya tenía un cuerpo nuevo, ya tenía un cuerpo pues reestructurado, no estaba así todo destruido como fue molido, como dice la Biblia cuando fue crucificado, era ya renovado. Y aquí yo me preguntaba, la única manera en la que ellos pudieran haber reconocido entre el grupo de gente o en el lugar donde lo hayan visto que esa persona que miraban era Jesús, es porque tenían fe y la fe les daba discernimiento y la fe les hacía ver aquel que básicamente, valga la expresión, lo estaban mirando, les permitía discernir esa persona. Pero la otra persona, Tomás, dijo, si yo no veo, yo no creo. Y es más, si yo no toco, tampoco creo. Y Jesús, vemos un acto de misericordia que le dice, está bien, necesitas tocar para ver, ok. Pero fíjate cómo le cierra la palabra aquí esta persona, Jesús le dice, ¿sabes qué? Cree, no seas incrédulo. Y en ocasiones tú y yo podemos caminar con un poquito de Tomás en nuestra vida. Con un poquito de, pues yo creo en Jesús, sí camino, pero hay cosas que la verdad no me la creo. Yo no creo que Dios pueda hacer milagros, o pues yo no creo que ese testimonio de tal persona sea de veras como dijo que fue de Dios. Yo no creo que pues esa sanidad que están contando pueda aparecer. Tal vez ni siquiera me puedo creer que Dios me pueda hablar o que Dios dicen que les habló. Entiendo que muchas áreas de nuestra vida pueden tener un poquito de la vida como andaba Tomás. Pero este versículo habla de dos grupos de personas que miraron y que le pusieron fe a su vista, a la vista que tenían, y eso les permitió creer. Entonces, en esta parte de lo que estamos viendo en Juan 20:24, ¿sí? Vemos cómo Tomás andaba con él, pero no le creía demasiado. Vamos a ver qué más dice la Biblia sobre el tema de la fe. No andamos por vista, sino tenemos que andar por fe. La fe sobrepasa lo que tú vas a mirar. La fe sobrepasa aquellas cosas que tú estás viendo a diario. La fe sobrepasa las circunstancias que parecen adversas para ti. Si alguien te dice, no, sabes que estás enfermo y te vas a morir, o seguramente tienes pensamientos que no van con Dios, la fe te hace entender que Dios es tu sanador y que Dios es tu proveedor. La fe te hace entender que sin importar que andes en una circunstancia adversa, Dios te puede sacar adelante. La fe te permite ver a Jesús, te permite escuchar a Dios y entender el discernimiento de su voz en medio de circunstancias que pueden ser completamente difíciles o adversas para ti. La fe discierne las cosas que no se ven y somete el mundo visual a la voluntad de Dios. Te lo voy a repetir. La fe discierne las cosas que no se ven y somete el mundo visual a la voluntad de Dios. ¿Qué ejemplo tenemos en esto? Si tú ves una persona que está enferma, o incluso no necesariamente enferma físicamente, pero sí tal vez desahuciada en el alma, y si tú eres cristiano y sabes de Dios, o Dios ha hecho una obra en tu vida, tú le puedes decir, hay esperanza para tu vida, permíteme orar por ti, y puedes llegar y orar por la persona, y tú sabes que un milagro puede pasar, que puede sanar esa persona. Entonces eso es cuando tú disciernes que hay una necesidad, o a veces ni requieres mucho discernimiento, sino cómo lo ves, y entonces dices, Señor, dice tu palabra que todo lo que yo pida en tu nombre os será hecho. En el nombre de Jesús te puedo pedir, Señor, o te pido que esta persona reciba su sanidad y que se haga tu voluntad en su vida. Y si esa persona sana, es un ejemplo palpable de que la fe discierne lo que no se ve y somete al mundo visual a la voluntad de Dios. Y así es cuando en nuestra vida tenemos que hablar la palabra. Pero ya hemos dicho que la palabra fe es la certeza de lo que se espera, y eso puede ser un versículo súper importante, súper padre. Pero ¿en qué momento viene la fe a mi vida? Hay gente que dice, Señor, auméntame la fe, Señor, dame más fe. Pero en ocasiones les hablas de Dios y no quieren oír de Él. Esa es la palabra clave, y no quieren oír de Él.
En ocasiones les dices que Dios es bueno y dicen, pues sí, ora por mí, y entonces continúan con una vida con costumbres pasadas, pero nada más quieren como que la solución en el momento. Pero la fe viene por una actitud personal, una actitud que cada uno de los que nos está mirando debe de tomar. No es un tema grupal, no es que tengas fe solo porque los demás en tu casa la tienen, es un tema personal. Vamos a leer Romanos 10, 17, por favor. Romanos capítulo 10, 17. Te dice la respuesta de por dónde o debido a qué viene la fe a tu vida. Dice la Biblia, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La Biblia Peshitta me llama la atención porque dice, así que la fe es por el escuchar atentamente, y lo repite, escuchar atentamente la palabra de Dios. Si tú consultas una Biblia Peshitta, ocupa las dos frases de una manera muy junta en la redacción. La Biblia dice, la fe viene por el escuchar atentamente. Sí, pero escuchar atentamente, ¿qué? La palabra de Dios. Por eso mi invitación es que, aunque hoy estamos todavía reunidos en casa, es importante que tú prestes la completa atención en ese ambiente que está en tu casa. Que tú veas, como dice la palabra aquí, la fe viene como... Y tengo otra versión aquí, que me parece es la traducción viviente. Dice, la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. La fe no es un asunto mágico que tú le pides a Dios, Dios dame fe, pum, y ya te lo da. No, Dios lo puede hacer, porque finalmente Él decide cómo lo hace. Yo no le voy a poner que sí y que no, pero dice que la fe va a venir en esta versión como resultado de escuchar el mensaje. Así que si estás escuchando hoy esta palabra, va a venir fe a tu vida. Yo no te estoy dando una adivinanza o una profecía así porque se me ocurra, ni porque se trata de mí, sino porque hoy nos estamos basando en la palabra, y vamos a dar muchos versículos para que puedas ver que está fundamentado lo que te estamos diciendo, y que hoy Dios, si en alguna área te hace falta fe, tú puedas decir, Señor, hoy tengo certeza de lo que espero, hoy estoy convencido de lo que vivo, hoy creo lo que estoy predicando, hoy creo en el lugar en el que estoy parado. Entiendo que haya personas que tal vez me digan que yo no estoy en un buen camino, pero hace falta que su entendimiento sea revelado. Pero yo, como hijo de Dios, con la fe voy a discernir las cosas que no se ven, y voy a poder someter al mundo visual para que este mundo pueda ver las cosas que Dios hace. Hay personas en este mundo que van a necesitar ver, sí. También en ese sentido se puede predicar el ejemplo que vimos de Juan 20:24. Sí, hay personas que van a necesitar ver un milagro, y gente que Dios les va a decir, necesito que tú creas en mí, cree en mí, mejor dicho, y si necesitas ver algo, pues lo vamos a hacer. Dios lo va a hacer, Dios es bueno. Vamos a leer Mateo 16, 19, por favor. En este versículo vamos a leer ahora una parte que dice aquí, y este es otro versículo bien distinto. Dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Mateo 16, 19. Tanto este versículo como el que vimos en Salmos 23, acerca de que aunque ande en valles de sombra y de muerte, quise combinarlos de esta manera. ¿Por qué? Porque en ocasiones nos vamos a dar cuenta que nuestra vida requiere aplicaciones prácticas de la fe. Circunstancias en las cuales nosotros tenemos que poner en marcha lo que Dios dijo y hacer que Él pueda manifestar su obra. Y yo dije, bueno, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Ah, padrísimo. Pero si no tengo fe, nada de lo que yo solamente diga que ato o desato y remacho y quito y prohíbo, porque he escuchado cantidad de comentarios así, lo hago sin fe, y entonces sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no puedo lograr que Dios se agrade de mí y lograr que suceda. Mira, yo entiendo que hay una buena intención en muchos cristianos, pero en ocasiones, una vez estaba con un amigo que conocí hace tiempo en una escuela, y yo me acuerdo que algo dijo alguien por ahí acerca de que
ay, no nos vayamos a enfermar o no nos vaya a ir mal en esta economía. Y el hermano así como que sin pensarlo, pero entiendo que lo hace con un sentido de Dios, pero voy a ejemplificar esto. Y decía, ay, pues yo ato, amordazo y despedazo y quito y en el nombre de Jesús lo reprendo y lo ato y lo bloqueo. Y está bien. Pero eso es cuando incluso, en mi opinión, podemos tomar la palabra de Dios como si estuviéramos rociándole ahí a la casa un desinfectante. Ay, ay, que no nos vaya a pasar nada. No, la fe tiene que ser concienzuda. Yo le decía a este hermano, no, es que no es asunto de que atas y amordazas y reprendes y lo encadenas. Y no es así. A lo mejor Dios quiere que tú pases por una prueba, a lo mejor Dios quiere que hoy venga una circunstancia difícil en México para que la gente se dé cuenta que debido a la fe de algunos de los que creen en Cristo Jesús, este mundo va a recibir sanidad. A lo mejor estás orando o diciendo algo por decir y estás en contra de lo que Dios dice. Ay, imagínate, van a venir rumores de guerras y van a venir temblores y van a venir más pestes y hambres. Yo no te estoy deseando nada mal, lo dice la Biblia. Imagínate que yo dijera, yo ato y amordazo y reprendo y encarcelo. Pues no, porque estoy orando en contra de lo que dice la voluntad de Dios. ¿Sí me entiendes? La fe tiene que ser algo bien razonado. Tiene que venir por el escuchar la palabra de Dios. Y tiene que venir porque así va a haber discernimiento. Si tú estás practicando leer tu Biblia, aunque a lo mejor haya momentos que no entiendas, a todos nos pasa y nos ha pasado. Si tú estás practicando en orar la palabra de Dios, en orar, buscar tiempos con Dios, y si tú estás en medio de circunstancias difíciles y hablas la palabra, entonces la fe llega como resultado, no dice de la cantidad de veces que te congregas, no dice la fe viene por la cantidad de obras buenas que haces, no viene por la cantidad de ministerios en los que estás, no viene por la cantidad de circunstancias de Dios en las que estás metido y lleno, sino viene por el oír y el oír atentamente. Y si de algo no entiendes, nos puedes preguntar, porque estamos para servirte y aclararte las dudas. Esa es la razón principal en la cual agradezco a Dios por la escuela que recibí en la primera iglesia donde estuve, porque si en algo me fundamentó fue en poder llenar cualquier mensaje con mucha palabra de Dios, y no solo por mucho conocimiento, sino porque cuando tú estás hablando hay gente que va a decir, yo no creo lo que él está diciendo, pero presentas la palabra, presentas el versículo y entonces o le crees o no le crees a Dios, y en base a eso, con base en eso podemos empezar a vivir. Vamos a ver qué cosas podemos lograr o podemos hacer a través de la fe. Fíjate la cantidad de cosas, te recomiendo que lo vayas apuntando ahí en donde te encuentras. Velo apuntando para que veas la cantidad de cosas. Número 1, por la fe somos agradables a Dios. ¿Sí? Hebreos también 6, 11, 6, no fue esa. Hebreos, pero dice la misma Hebreos. Te dije hace ratito que en ese capítulo 6, vamos a poder leer todo lo que es acerca de la fe, ¿sí? Gracias. Hebreos 6:11. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, ¿sí? Otras versiones dicen, Hebreos 11:6, sí, perdón, porque yo dije aquí no dice eso. Gracias por mi Fabis. Hebreos 11:6, perdón, es el capítulo 11 de Hebreos. Sí, gracias. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, fíjate lo que dice la Biblia, es requerimiento, es una condición, si tú me quieres entender así. Es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay, ¿sí? Crea que le hay. Y que es galardonador de los que le buscan. En otra versión leí, y Él recompensa a los que le buscan. Mira, yo digo, no necesito que me recompenses, Dios, pero gracias porque eres bueno. Porque Él le da gusto ver que sus hijos vienen a su casa o que lo vienen a escuchar. ¿Y sabes cómo te puede recompensar Dios? No siempre es con lo que tú pides. Bueno, pues yo lo vine a buscar a la iglesia y lo vine a estar en el mensaje y resulta que sigo sin trabajo. Y pongo eso porque es lo más común más en estos meses. Pero me sigo sintiendo mal de salud. Oye, no siempre es lo que uno quiere.
Él dice que Él te va a dar lo que tú necesitas. Y Dios puede darte paz, tranquilidad, una visión de que las cosas no están tan tiradas al perro, como dice un hermano por ahí, sino que hay esperanza. Entonces te da lo que estás necesitando por el escuchar atentamente. Por eso no permitas que nada alrededor en tu casa, en esta hora, en este domingo y en los siguientes, te distraiga, te quite la atención, ¿sí? No lo permitas, porque estamos haciendo conforme dice la Biblia. Escuchar y escuchar atentamente, ¿ok? Por la fe agradamos a Dios. ¿Quieres agradar a Dios? Ten fe. Pero recuerda lo que significa eso. Ten certeza de lo que esperas, certeza de lo que hablas, certeza de lo que oras, certeza de lo que dices, y estate conviccionado en lo que está diciendo la palabra. Eso es lo que fe. Eso mismo lo dice en el capítulo 11 de Hebreos, 11:1. Es pues agradar a Dios, si lo quieres decir, estar convencido de lo que yo espero, que es agradar a Dios, pero si yo camino como Él dice. Ese es el punto número 1. La fe va a venir si oigo la palabra. Y entonces voy a poder atar y desatar concienzudamente. Voy a poder andar en valle de sombras y tener esperanza de que me va a ir bien. Pero si escucho bien su palabra. Punto número 2. Por la fe, fíjate muy bien, este está padrísimo. Por la fe, por la certeza de lo que espero, por la convicción de lo que no veo, Dios me justifica delante de Él. Y eso solo lo puede hacer un Dios vivo, no un Dios religioso, ni una imagen, ni nada por el estilo. Vamos a leer Romanos capítulo 3, versículo 30, por favor. Romanos capítulo 3, versículo 30. Fundamentate en esta palabra. No todos los versículos van a aparecer aquí, pero quiero que tú te puedas fundamentar en la palabra. Por eso los voy a repetir más de una vez. Romanos capítulo 3, versículo 30. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. ¿Ok? Esto quiere decir, hermanos, que la fe es algo más allá que un plano religioso. Y sé que he hablado mucho al respecto en otras transmisiones, pero es que yo no puedo ser justificado delante de Dios por una religión. Yo no puedo ser justificado de ser... ¿A qué me refiero con justificado? Con que Dios nos haga entender que tus pecados han sido perdonados, que ya no tienes ningún problema en esa área con Él. Yo no puedo ser justificado por hacer actos religiosos, por repetir cosas, por ir y venir de tal manera. No, solamente Dios. Romanos 3:30 dice, Él es uno y justificará por medio de la fe. Entonces la fe no es el a lo mejor me pase algo bueno. Por eso este mensaje se llama fe a la vista, a tu vista. Entonces yo creo que Él me va a justificar porque oigo su palabra, la escucho atentamente y entonces Él es galardonador de mí, justificándome en esa palabra y diciéndome, debido a que tienes convicción de lo que no ves, eres justificado. ¿Tenías un pasado? Sí. ¿Tenías un pecado? Tal vez muchos. ¿Te alejaste o has permanecido en Dios? Pero yo, dice Dios, yo te justifico, pues porque Él es Dios y porque Él está vivo. Si tuviéramos un Dios muerto, un Dios parado en un objeto, Él no puede hacer nada por mí porque ni Él mismo tiene vida. Ningún ídolo, ninguna circunstancia, ningún objeto me puede justificar de todos mis pecados y de ir al infierno o de morir en la muerte segunda porque Él mismo está muerto. Estoy hablando de si tuviéramos fe o creencia en un objeto por ahí. Eso no puede hacer nada por mí. Solamente un Dios vivo. Y este es un atributo, Romanos 3:30, de lo vivo que es Dios, lo vivo que es su Hijo y lo vigente que es su Espíritu Santo. Por eso no podemos decir que Él no existe, que Él no es o que es una fuerza. Lo hemos tratado en otra parte. Ahora, por la fe, no solo somos justificados, tenemos justicia en nuestra vida. Recibimos justicia. Y no es esa justicia de me hicieron algo y ojalá y que le vaya mal en la vida y que toque fondo para que aprenda, pero la verdad es que yo quiero sacar parte de mí. No, hermanos, eso no es la justicia de Dios. Porque recuerda, como mides al otro serás medido. Pero vamos a verlo con base en la Biblia, no con base en lo que te digo yo. Filipenses capítulo 3, versículo 9.
Filipenses capítulo 3, 9. Ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino lo que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Este es un tipo de versículo que en ocasiones hay que leer más de una vez, hay que masticarlo y entenderlo, parece que estuviera un poco revuelto, pero dice la palabra de Dios que en ocasiones por la ley, si no hubiera venido la ley, yo no hubiera conocido que algo es pecado, ¿sí? Entonces, es gracias a Dios a que Él, aunque yo he transgredido la ley o Él he transgredido la palabra de Dios, dice, yo voy a ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, no haciendo lo que me parece bien, lo que me parece justo. En ocasiones la justicia del hombre se convierte en venganza. En ocasiones la justicia del hombre se convierte en un hagamos como yo quiero para sacarme alguna espinita. Y dice Dios, lo que debe preocuparte, con este versículo te lo dice, es que seas hallado justo, perdonado, limpio y tengas justicia ya no por la ley, sino por la fe, por la certeza de lo que esperas, por la convicción de lo que esperas. ¿Ok? Número 4. Te repito los primeros 3, si tuvimos ahí algún tema de que los fueras apuntando, por favor. Número 1, agradamos a Dios por la fe, Hebreos 11:6. Por la fe nos justifica Dios, Romanos 3:30. Por la fe tenemos justicia de Dios, Filipenses capítulo 3, versículo 9. Número 4. Por la fe podemos obtener favor de Dios ante una necesidad. ¿Has tenido alguna necesidad en algún momento de tu vida? O a lo mejor lo tienes en este momento. Bueno, yo te quiero decir que tú puedes tener solución de parte de Dios. Puedes recibir lo que estás necesitando ante una necesidad física. Vamos a leer Lucas 18:42. Y este es otro versículo que habla de la vista también. La fe y la vista. La vista en su plano más natural y palpable que tenemos. O sea, no nada un poquito más, nada más allá necesariamente. Y yo lo voy a leer en la Biblia. Lucas 18:42. Dice así. Y Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Pero voy a leerte un poquito más antes. Este es el versículo donde Jesús está con un ciego, ¿sí? Y la palabra clave está en entender el contexto anterior. Dice versículo 39. Te lo voy a leer, es el 39 para que vayas poniendo atención. Escuches atentamente. Y los que iban delante le reprendían para que se callara, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó, ¿sí? Diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y en otras versiones dice, ¿qué quieres recibir, tener o qué quieres que pase en tu vida? Y Jesús le dijo, Señor, que reciba la vista. Déjame poder ver, que esta necesidad de salud que tengo, la reciba. Y Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha sanado. En otras versiones dice, se ha hecho conforme a tu fe. Y entonces aquí te das cuenta que la fe no es la religión en la que crees. Y perdón si te insisto en esto. No le dijo, que te sea hecho como tu religión te diga. Como tus actos religiosos te digan. No, le dijo, conforme a tu convicción, le estaba diciendo eso a Jesús. Conforme a la certeza de lo que esperas, te sea hecho. Eso le dijo Jesús. Entonces, cuando tú necesitas fe en tu vida, puedes entender que es Dios el que va a hacer las cosas. Si tienes certeza de lo que esperas, convicción de lo que no ves, eso es la fe. A través de estar leyendo su palabra en medio de circunstancias que pueden ser o favorables o simplemente normales, pero vas a recibir la palabra de Dios. Así que en esa parte me encontré con otra versión, me parece que es la traducción viviente, y le dice, no, es la traducción lenguaje actual, aquí lo apunté. Y dice, bien, le dice, ¿qué quieres que te haga? Y le dice Jesús, bien, ya puedes ver.
te has sanado porque confiaste en mí. La fe implica no solo estar convencido de lo que espero, sino tener confianza plena en Dios. Y aquí Jesús le estaba diciendo, sí, vas a recibir porque confiaste en mí. No confiaste en ídolos, no confiaste en el hombre. Por eso la Biblia dice, hermanos, maldito el hombre que confía en el hombre. Yo no estoy diciendo que no tengas relaciones de confianza con familiares, amigos, en los negocios, no. Pero cuando toda tu vida se recarga en un hombre, dice Dios, ahí está el problema. Y aquí Jesús le dice, te has sanado, recíbelo, porque confiaste en mí, que soy tu Señor. Ahora, ¿Dios puede decir eso de ti que nos estás mirando? Dios podría decir, ¿confiaste? ¿Crees en mí completamente? ¿O solamente en algunas áreas de la vida? Mateo 8. La vista registra imposibles, porque también, si bien hablamos de que la vista de la fe va a discernir lo que es las cosas de Dios y va a poner el mundo espiritual en las manos, en una parte física, también la vista registra los imposibles para el ser humano y es testigo de la obra grandiosa de Dios también. La fe alcanza las promesas de Dios para que sean visibles y creamos. O sea, como te dije hace rato, hay gente que va a necesitar ver para creer, pero después de que haya creído, debido a que vio, su vida tiene que caminar por fe. No puede ser un constante, pues hasta que no vea no le creo, hasta que no tenga el trabajo no le creo, hasta que no sane no le vuelvo a creer. No, ya es un caminar por fe. Porque Jesús, cuando estaba hablando con Tomás, le estaba diciendo, pero de aquí para adelante te suba a un nuevo nivel. Ya no puedes no creer lo que venga. Tienes que creerlo por fe, por la certeza de lo que esperas. Hoy necesitas tocarme. Y a mí me llamó la atención muchas veces, como decía aquí, incluso encontré unas imágenes y unos cuadros que seguramente algún pintor, valga la expresión, creó, y donde se ve ahí a un supuesto Tomás metiendo su dedito pero luego dice en el versículo aquí, no solo si meto mi mano en sus heridas, dice, si meto mi mano en su costado. O sea, eso está muy, o sea, ¿qué tanto necesitas meter? ¿Y qué vas a agarrarle ahí a Dios adentro de las entrañas? No sé, pero la Biblia creo que en todas las versiones lo registra así, tengo que meter mi mano. Bueno, imagínate. No le vamos a buscar el ángulo espiritual a eso, pero en ocasiones hay gente que puede recibir una palabra, puede recibir algo y dice, pues sí, pero fue las circunstancias. Ahí está diciendo, necesito meter más mi mano, o le quieren torcer la mano a Dios. Fue la medicina, ¿sí? O sea, la medicina sí te puede ayudar, pero es Dios en quien confías, ¿sí? Entonces, número 5. Vamos a leer Mateo capítulo 8. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de otra forma de lo que es mirar, valga la expresión, con la vista. Mateo capítulo 8. Sí, y en este versículo, sí, déjame encontrar aquí, bueno, ahorita se me fue el número del versículo, pero la Biblia dice, Mateo 8, de cierto te digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe en mí. 8:10, gracias. Sí, gracias. Este versículo habla de un hombre que estaba en autoridad, de un centurión, que le pide a Jesús que sane a su hija y le dice que él va a ir, pero el centurión le dice, no te preocupes, no tienes que ir, solo tienes que decir la palabra. Lo que necesito de ti, Jesús, ni siquiera es molestarte en que vayas, es que venga de ti una palabra, que provoques. Yo quiero provocar en ti, prácticamente le estaba diciendo el centurión, que digas una palabra a mi favor, aunque soy un hombre que tengo trabajo y que soy un centurión y tengo gente a mi cargo, ¿sí? Y ando en las guerras y todo ese tipo de cosas. Yo necesito hoy, más que mis cargos y mi fama y mi autoridad y mi posición social, necesito una palabra de ti, para mí, para que yo sane. Y muchas veces es lo que tú vas a necesitar. Palabra de Dios a tu favor. Pero ¿cómo vas a provocar esa palabra de Dios? Fíjate lo que hizo el ciego que vimos en los versículos anteriores. Dice que él clamaba y clamaba más fuerte. Y lo que dijo en este versículo, dice, versículo 9 de Mateo 8:9, porque también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mí mis órdenes soldados. Y le digo a este, ve y va, al otro ven y viene, y a mi siervo haz y lo hace.
Este versículo no solo nos habla de una onda social, sino de los 3 niveles que puede haber de obediencia requerida en un cristiano. Es otra predicación, pero por lo menos en 3 niveles, que es: si te dicen que vayas, vayas; si te dicen que vengas también; y si que sirvas, que lo hagas, que lo ejecutes. Al oírlo, Jesús dijo a los que le seguían, a los que estaban detrás de él: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta confianza en mí, dicen otras versiones. O sea, un soldado que a lo mejor ni tenía tiempo, ni quería, ni podía andar con Jesús, pero lo había escuchado, había oído su palabra, les dijo: este hombre, y está hablando de Israel, ni aún en todo Israel, les estaba diciendo, ni aún en el pueblo que he elegido, o que mi padre ha elegido como su pueblo escogido, ni aún en todo Israel he hallado tanta confianza en mí. En ocasiones la gente que a lo mejor no es cristiana te va a dar una lección de vida. Pero nosotros como cristianos tenemos que tener verdadera certeza de lo que esperamos, para que nuestra vista pueda ser testigo y pueda documentar de las cosas que Dios dice que va a hacer en nosotros. Por eso es que la vista registra los imposibles, que son los limitantes de nuestra vida. 5. Por la fe el creyente hace cosas grandes en Dios. Hasta ahorita hemos hablado de agradar, de ser justificados, de tener la justicia de Dios, de tener el favor de Dios, ¿sí? Y también hemos hablado de recibir sanidad, pero hasta estos 4 puntos todo se ha tratado de nosotros. Es decir, todo se trata de lo que yo recibo de Dios, de lo que Él me da, de lo que yo logro obtener de Él, y eso está bien, ¿sí? Pero ahora viene lo que nosotros hacemos debido a la fe. Hebreos 11:8, ¿sí? Dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. Y aquí nos vamos a aventar un poquito lo que es Hebreos, casi todo el capítulo. 11:8 dice la Biblia: por la fe. Te lo voy a ir leyendo en varios versículos, ¿ok? Hebreos 11 a partir del versículo 7. 11:7 dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvara, ¿sí? Y ahí es donde afecta a los demás. Me voy a ir adelantando. 11:8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. Fíjate, Noé preparó con temor y con temblor. ¿Sí? Por la fe Abraham fue llamado y obedeció. Y dice que habitó en el versículo 9 como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, ¿sí? Por la fe Sara, siendo estéril, recibió fuerza para poder concebir. Por la fe también dice el versículo 13: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos. Fíjate muy bien, mirándolo de lejos. Ellos no recibieron ver a Jesucristo, sino a través de su testimonio, hoy tú y yo podemos vivir esta parte. Por eso dice mirándolo, viéndolo de lejos, que lo que habían hecho, obedecido y ejecutado valía la pena, para que hoy las generaciones que estamos aquí podamos ser una generación incluso posterior a Jesucristo, pero que tiene que actuar, ¿sí? Ahora, por la fe, pueblos, y aquí nos involucra, iglesia, regálame unos 5 minutos de tu atención. Por la fe, pueblos, iglesias, personas, familias, grupos. Hebreos 11, versículo 29, dice: por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó. Por la fe, Rahab la ramera, dice, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Sí? Y que versículo 33, Hebreos 11:33, por la fe dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Entonces, por la fe haces grandes cosas, hermano. Recibes y conquistas. Por eso es que la fe no es la forma en la que yo religiosamente puedo creer en Dios o no. No es por mi fe y por mi ojalá pase. No, hermanos, en estos tiempos que vamos a regresar a la iglesia, cuando se pueda hacer, vamos a poder encontrarnos un mundo adverso, pero se necesita que la iglesia esté bien fundamentada, bien conviccionada, bien creída, bien firme en Dios, porque enfermos van a llegar a la iglesia y van a ser sanados, en el nombre de Jesús.
Porque por la fe, gente que no tenía esperanza de vida o de ánimo va a recibir un nuevo empezar en su vida. Por la fe, gente que decía mi matrimonio se va a deshacer, Dios se lo va a restaurar por la fe, por la convicción de lo que esperas. Y vas a poder conquistar reinos y conquistar lugares, pero tienes que conquistarte también a ti en esa primera parte. Termino, por la fe somos hijos de Dios. Parece el último punto, pero es igual de importante. No eres hijo de Dios porque alguien te avienta una bendición o porque yo te diga, yo te bendigo en el nombre de Jesús y cuídate mucho, eres hijo de Dios. Y ya, no. Gálatas 3:26 fundamenta por qué yo soy hijo de Dios y no hijo de otra cosa. ¿Sí? No es un tema, insisto, Gálatas capítulo 3, versículo 26 para ir terminando. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Te lo pongo en las palabras de Hebreos 11:1. Todos sois hijos de Dios, ¿sí? Por la certeza de lo que esperas en Cristo, la convicción de lo que aún no ves en Cristo Jesús. O, como entendimos en otras versiones hace rato, por la fe, es decir, por la confianza en el Cristo Jesús, soy hijo de Dios. Entonces tú no puedes creer en algo que no está vivo. Tú no puedes creer ni establecer tu vida en algo que está muerto, que ni siquiera se mueve ni habla, o una figura o algo, o en un rito. A veces no solamente los ídolos son figuras o cosas quietas, no, también son ritos, son cosas que idolatramos. Pero cuando tú ves que esto es un carácter de Dios, junto con lo que vimos en Romanos 3:30, puedes ver que eres hijo de Dios por la fe. Y ahí fue donde encontré como la corona del mensaje, porque dije, es que por la fe soy su hijo. Y por eso es que Él me perdona y que Él tiene tanta misericordia de mí. Número 7 para terminar. Por la fe vivimos y se nos revela la palabra. Hay gente que te va a decir, y yo soy uno de ellos, yo no entiendo la Biblia y por eso nomás la tengo ahí en mi casa. Ahí la tengo como parte de mi biblioteca. Pero cuando entiendes la palabra, no es que seas un dotado, no es que seas un especial, ni siquiera un estudiado, lo cual es importante. Podría mencionarte o darte ejemplos vanos de gente que es teóloga y no hay rema, no hay carne en la palabra que está hablando, ¿sí? Pero cuando conoces de Dios, me puedo humildemente, de verdad, para animarte, te voy a decir este comentario para terminar. Cuando conoces de Dios y la palabra se te revela, no tienes una Biblia en tu casa, tienes hasta 3 y de diferentes versiones. ¿Por qué? Porque entiendes lo importante que es estudiarlo y comprender no lo que quiso decir, sino lo que quiere decir para esta vida, mi vida. Hoy al menos tenemos aquí 3, 4 versiones de la Biblia, una nueva versión internacional, una 60, una peshita y una... ¿Cuál es la de colores? Dios habla hoy, o bueno, Dios habla al hombre, ¿sí? Pero entendemos que es Dios por su palabra revelada. Romanos 1:17, es el último versículo, se los prometo, a menos que a Dios se le ocurriera otra cosa. Romanos 1:17. A lo mejor he ido un poco rápido, pero quería darte toda la palabra y que tú la puedas volver a... Hoy la ventaja que tenemos con estas transmisiones es que lo puedes volver a escuchar. Romanos 1:17 dice así: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Este versículo está tremendo y es de esos como que digo yo, te vuela la cabeza, porque aquellos que creemos en Jesucristo es por fe que se revela el Evangelio y con el propósito de tener más confianza para fe. Y después tú que eres justo, justificado por Dios, por la fe, por la confianza en Dios, es que puedes vivir. Eso es lo que hoy tenemos para compartirles y de verdad que es mi ánimo que podamos en lo personal, que puedas hoy haber captado lo que dice la palabra y puedas estar fundamentado en ella, porque queremos que tú seas una persona bien firme en la cosa de Dios y que veas que la vista se puede llenar de la fe en Dios. Permíteme orar ahí para que tu casa, tu persona sea bendecido y vamos a establecer lo que dice Dios. Padre, hoy te doy gracias por todos los que han estado atentos en tu palabra. Te pido por favor en el nombre de Jesús que cada persona haya recibido más aumento, más convicción de fe, de certeza de lo que esperan, para que sean levantados y puestos en tu justicia, Señor.
Gracias, Padre, porque nos enseñas que la fe no es simplemente creer por creer, es vivir por fe, Señor, y que nuestra vista pueda ir documentando lo que tú has hecho, Señor. Aumenta la fe, Señor. Si a alguien le falta, que reciba más fe, más palabra en esta hora, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, le doy el lugar a mi esposa para terminar y vamos a ir ya terminando. Muchas gracias, pues ya estamos a punto de irnos ya a seguir con nuestras actividades en este domingo. Gracias a Dios por tu vida, porque hoy le estamos dando la prioridad y el lugar que Él merece al estar en esta transmisión. Recuerda que en unos momentos más te vamos a dar el video, te vamos a pasar el video para que tú se lo puedas poner a tus niños también y que ellos lo puedan ver y que también puedan ser ministrados. En esta semana estamos viendo el siguiente capítulo del discipulado, así que te invitamos a que nos sigas en las transmisiones de martes a viernes de 8 de la noche a 9. Sí, ¿verdad? De 8 a 9. Ay, y eso que ya llevamos muchos meses. Y estamos, acuérdate, haciendo paralela el discipulado de los adultos con el discipulado de los niños a través de estos videos. Te pedimos por favor que lo transmitas y ya sabes, ponerle visto. La verdad es que están muy buenos. Y vamos a orar ya para ser despedidos. Gracias a Dios. Padre, gracias porque por fe es porque andamos y por fe, Señor Jesucristo, en ti es porque vivimos. Gracias por esta palabra que tú nos estás dando, Señor. Y dice también, Señor, tu palabra que si a alguno le hace falta fe, que la pida. Porque tú eres bueno, Señor, y misericordioso para darle en abundancia, Señor, a aquellos que necesitan, Señor. Padre, yo hoy te pido, Señor, que tú nos sigas dando fe, Señor, para caminar contigo, Señor, a pesar de todas las circunstancias que pudieran estar a nuestro alrededor. Porque no es por vista, Señor, por cómo nos movemos, sino es por ti, Señor, porque hemos depositado nuestra confianza en la persona de Jesús. Y Padre, yo te pido también, Señor, si alguno de los que nos están viendo aún no ha puesto su confianza en ti, Señor, que sus ojos sean abiertos, Señor, para que entiendan, Señor, y toda tiniebla se vaya en el nombre de Jesús y puedan entender que solo en ti, Jesús, está la vida eterna. Gracias por este tiempo. Padre, sigue guardando, Señor, la entrada y la salida de nuestros hermanos. Yo te pido, mi Dios, que tú sigas proveyendo todo lo que necesitan. Trabajo, alimentos, Señor. Salud, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos por todos, Señor, para que tu mano esté a favor de ellos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos despedidos. Que Dios te bendiga.